Entonces, el problema que se plantea es que parece ser que el solo acto de observar influye sobre la realidad. Y por lo tanto no hay tal cosa como una distancia entre el que observa y el objeto observado. Y esa falta de distancia o esa ausencia de distancia se manifiesta hasta tal punto que el observador altera el objeto que está estudiando, en tanto y en cuanto lo observa. ¿No se acuerdan de la película, no sé si la vieron, que seguramente la vieron, la película Jurassic Park? Se trata precisamente de un científico que se encuentra con ese parque jurásico y resulta ser que en un momento se tiene que meter a investigarlo, ¿no? ¿Y qué hace? Entra al parque jurásico el investigador, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? El investigador entra, el científico entra al parque jurásico a Sí, profe. estudiarlo, pero resulta ser que cuando entra a estudiarlo empieza a formar parte de la cadena alimenticia de la que antes no estaba. O sea, el ser humano se convierte en parte de la cadena alimenticia, ¿no? En parte de la cadena alimentaria del parque jurásico. Y entonces, cuando intenten investigarlo, lo empieza a alterar todo el ecosistema. O sea, el hombre altera el parque jurásico, ¿no? Con lo cual, en su afán de investigar, altera el objeto que quiere investigar, que en este caso es el parque jurásico, ¿no? Bueno, ese es el problema. El problema es que como meros observadores ya per se alteramos el objeto de investigación. Esta palabra que yo acabo de señalar, alterar, la palabra modificar, es muy problemática. Me interesa que entiendan hasta acá lo que quise plantear. Voy a hacer un breve repaso. Nosotros dijimos, por un lado, porque esto tiene varios aspectos, ¿no? Dijimos, por un lado, en la filmina 8 dijimos, hay un sujeto y un objeto y lo importante es la objetividad en ciencia. Pero lo que tenemos que pensar es de qué hablamos cuando hablamos de objetividad. En la filmina 7 decíamos, objetividad puede referirse a tanto la capacidad del sujeto para elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, como a la capacidad del sujeto de elevarse por todo condicionamiento subjetivo, en particular en lo que se refiere a sus intereses particulares, ya que la ciencia tiene un interés universal, o sea que implica la pretensión de objetividad trascender intereses particulares, y la pretensión de objetividad implica también tomar distancia suficiente entre el objeto y el sujeto, ¿no? Y, bueno, vamos a remarcar en el punto A, elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, que ya discutimos que es difícil de lograr. Cuando planteamos la cuestión de los intereses, dijimos, bueno, en realidad hay intereses particulares, intereses universales, y uno podría decir, si de lo que se trata es de que no haya ningún interés, bueno, la ciencia carece de sentido. Si de lo que se trata es de que haya, se me cerró la pantalla, pero no importa. Si de lo que se trata es de que haya un interés universal, se plantea el problema de qué relación existe entre el interés universal y el interés particular. Y si se trata de distancia entre el sujeto y el objeto, tenemos un problema. Uno podría decir, en principio, la distancia entre sujeto y objeto en ciencias sociales no es posible desde un punto de vista conceptual, aunque sí podría ser temporal. No es posible porque el hombre ahí se está estudiando a sí mismo, ¿no? Y uno diría, bueno, hay autores que sostienen que sí es posible porque el hombre en tanto se estudia a sí mismo, estudia leyes que rigen los fenómenos sociales y esas leyes son autónomas de la voluntad individual. Entonces, en ese sentido, alguna distancia puede haber. Por otra parte, en el marco de las ciencias naturales se plantea un problema, y es que parecería ser que el observador, cuando observa, incluso en el marco de las ciencias naturales, el observador cuando observa altera el objeto que quiere conocer. Y en tanto lo altera, lo transforma, y entonces esa transformación sería la prueba de que no hay una distancia entre el sujeto y el objeto, ¿no? Porque, por decirlo de alguna manera, el sujeto está permanentemente tocando ese objeto que quiere conocer y por lo tanto lo altera, por lo tanto no hay tal cosa como una distancia. Y por lo tanto,
tanto en el marco de las ciencias sociales como en el marco de las ciencias naturales, la cuestión de la objetividad se vuelve completamente problemática. Ahora, a su vez, cuando decimos que el sujeto altera el objeto, tenemos que ser cuidadosos, esto lo vamos a ver la clase que viene, porque la pregunta es, ¿cómo sé que lo estoy alterando? ¿No? Voy a dejar planteada nomás esta pregunta, pero básicamente lo que planteaba Hasayan es esta idea de que el sujeto, incluso en física, incluso en ciencias naturales, cuando observa, altera el objeto que quiere observar. Lo altera inevitablemente porque lo quiere conocer. Y ya solo el acto de observar ese objeto altera el propio objeto. Bueno, paro acá yo con mi exposición. Si hay preguntas, escucho las preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas porque no se entiende o no hay preguntas porque se entendió todo? No, se entendió todo. Claro, porque podría ser que no haya preguntas porque no se entendió nada, o que, o que no haya preguntas porque se entendió todo. Fui clara, esto no es un tema fácil, y además es un tema que tiene muchas vueltas, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, Mateo hizo una pregunta que está buenísima, y fíjense cómo eso a mí me obliga a ser más estricta con el concepto de objetividad, ¿no? Porque estábamos hablando de la distancia, pero no en un sentido temporal, sino en un sentido conceptual. En un sentido temporal es admisible la idea de distancia que planteaba Mateo. Entonces, digo, si hay preguntas, me parece que está bueno que las hagan, que no se queden, que no se las guarden, porque esas preguntas pueden ayudar a clarificar o a resignificar o incluso a rebatir lo que estoy diciendo. Así que siéntanse libres para hacer las preguntas que consideren. Y de esa manera nos vamos a enriquecer todos. ¿No hay preguntas? Bueno, tengan entonces presente que está la guía de preguntas número 1 ya subida. El fin de semana hablé con varios de ustedes por el hecho de que no podían acceder. Entiendo que ya todos pueden, así que cualquier duda me consultan, no hay problema. Es una guía bastante extensa, referida al texto de Pardo. Pero me parece que si bien es extensa, tienen bastante tiempo para trabajarla, y por otra parte la fecha de entrega de la misma es tentativa. Traten de cumplirla, porque no es que si se pasan, yo les voy a decir, no, ahora digamos que no pueden cursar la materia, no va a pasar eso, pero traten de terminar las guías a tiempo, porque yo después voy agregando más guías, y después se les va a superponer una guía con otra, y eso los va a trazar en la materia, y después cuando tengan que ponerse a hacer todo junto les va a resultar imposible. Entonces, por eso es conveniente que vayan presentando las guías de preguntas, las vayan desarrollando de a poco, y bueno, eso, traten de cumplir con ese tiempo para que no se les superponga con la que viene. Yo a fin de mes voy a estar subiendo una segunda guía de preguntas referida a los textos que vamos a trabajar de acá en adelante, ¿sí? La clase que viene, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con un texto difícil porque es difícil es un texto filosófico difícil. Yo voy a hacer una presentación en PowerPoint sobre este punto también. El autor es un autor que no se deja leer fácilmente. Son 5 páginas que voy a traer de ese texto, pero son 5 páginas difíciles, bastante oscuras, y que se refieren a la cuestión esta que yo les marcaba al final de la clase, que es la cuestión de la alteridad. ¿En qué sentido podemos decir que se altera el objeto de investigación, ¿no?
que cuando investigamos, cuando intentamos observar un objeto, lo transformamos inevitablemente. Bueno, lo que vamos a discutir la clase que viene es precisamente eso. Y en ese marco vamos a estar discutiendo el concepto de objetividad. Así que bueno, si no hay preguntas... Profe, tengo una sí, consulta. sí. ¿La guía de preguntas se responde en ese mismo Word que hiciste o hay que responderlo aparte? Les cuento, a ver, eso es más comodidad de ustedes. Yo también trabajo con, además de ser docente, soy estudiante, así que también utilizo ese formato. Ustedes lo que pueden hacer es copiar y pegar el texto en un Word propio. Les recomiendo que hagan eso, porque pueden, si ustedes escriben directamente en ese Word que tienen publicado, si no se les llega a guardar o lo llegan a perder, después no lo recuperan. Entonces les conviene bajar el texto en Word y después ustedes lo trabajan en su propia computadora y después simplemente copian y pegan el resultado y lo ponen en esa hoja que está publicada. La guardan, pero ustedes se quedan con una copia de esa guía en Word en sus computadoras. Les recomiendo que hagan eso. Ustedes pueden trabajar, si quieren, directamente sobre el texto o presentarlo en un Word. Eso no hay problema. Lo único que sí les pido es que no me manden el Word a mí. ¿Por qué? Porque si no voy a tener, por un lado, esa hoja y por otra parte voy a tener un montón de textos de Word de ustedes. Entonces, directamente hagan un texto Word por su parte, ustedes, personal, y después cuando lo terminan, lo copian ese Word y lo pegan en esa página. Me parece que esa es la mejor modalidad. Dale, listo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra? Bueno, entonces nos vemos la clase que viene, ¿les parece? Ya ahora en un ratito subo los videos y subo la última versión del Word. Bueno, gracias a ustedes, gracias Marianela, y gracias a todos. Nos vemos la clase que viene, ¿les parece? Bueno, un beso a todos. Dale, profe, hasta Nos luego. vemos, profe. Un beso. Nos vemos. Chau, Chao, chau. profe, muy buena la clase. Bueno, me alegro. Un beso. Chau, chau.